Te enseñaron que el reino de Dios es un lugar al que debes llegar algún día. Un paraíso futuro que te ganas si obedeces, si bajas la cabeza y pagas tus cuotas a la religión. Pero el Evangelio de Tomás dice algo completamente distinto, y está escrito. No es una interpretación. Por culpa de esta doctrina tradicional, has pasado años esperando un rescate divino, creyendo que tu conexión sagrada depende de un edificio de piedra o de la aprobación de un sacerdote. Te convencieron de que estabas separado de Dios, que eras indigno y que necesitabas intermediarios para ser escuchado. Te hicieron creer que el sufrimiento era el único precio a pagar por la paz. Hoy voy a mostrarte el Logion 3 del Evangelio de Tomás. Son apenas unas líneas de un manuscrito prohibido. Pero cuando leas exactamente lo que enseñaba el Jesús histórico sobre el verdadero reino, vas a entender por qué las primeras estructuras religiosas ordenaron quemar este texto y silenciar a quienes lo leyeran. Imagínate por un momento el poder que pierden las instituciones si descubres que todo lo que buscas ya reside en ti, que no hay ningún cielo geográfico al que volar, ni un infierno subterráneo al que temer. La mayor estafa de la historia fue convencerte de que naciste vacío. Y el mayor secreto guardado por los textos apócrifos es la llave para recuperar lo que te robaron. En los próximos minutos, vamos a desenterrar juntos esa llave. Vas a leer las palabras literales que el sistema intentó borrar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar destruirá la ilusión de separación para siempre y te devolverá el entendimiento profundo que la religión tradicional decidió ocultarte hace ya exactamente 2000 largos años. Escucha con mucha atención este poderoso y revelador mensaje hoy. Pero para comprender por qué estas palabras eran tan peligrosas, no basta con simplemente escucharlas hoy. Tenemos que rastrear de dónde salieron y, sobre todo, descubrir a los hombres que intentaron quemarlas. Para entender la magnitud de la mentira, no puedes buscar respuestas en la Biblia que descansa en tu sala. Esa es la versión editada por los vencedores. Tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio. Volvamos a 1945, en el Alto Egipto. Allí, bajo la ardiente arena del desierto, cerca de la localidad de Nag Hammadi, un campesino desenterró una vasija de arcilla sellada. No era un tesoro de oro o joyas, sino algo mucho más peligroso para el poder establecido. Dentro de esa vasija descansaban papiros milenarios. Eran los textos gnósticos, evangelios antiguos que sobrevivieron milagrosamente a la brutal purga de la Iglesia primitiva. Entre esos frágiles documentos se encontraba el Evangelio de Tomás. A diferencia de los textos que te obligaron a memorizar, este manuscrito no narra grandes milagros, no describe crucifixiones sangrientas ni exige que cargues con culpas heredadas. Contiene 114 dichos secretos, enseñanzas directas y puras del Jesús histórico. Son palabras despojadas de la manipulación teológica posterior. Pero la pregunta inevitable es ¿por qué no conoces este texto? ¿Por qué nunca se leyó en los altares ni se enseñó en las escuelas? La respuesta es fría y profundamente política. En el siglo IV, el Imperio Romano enfrentaba fracturas internas y necesitaba unificar su vasto territorio bajo una sola narrativa. Cuando decidieron convertir el cristianismo en la religión oficial del Estado, no lo hicieron por devoción, lo hicieron por absoluto control. Para lograr esta enorme unificación, la autoridad institucional tuvo que ensamblar un libro único y definitivo. Así nació el canon bíblico oficial. Esta cuidadosa selección no fue un evento místico guiado por la mano divina, sino un concilio de hombres con intereses terrenales descartando lo que amenazaba su supremacía. La regla fue simple y despiadada. Cualquier documento que otorgara autonomía espiritual al individuo, cualquier texto que sugiriera que no necesitaba sacerdotes ni templos inmensos para conectar con la divinidad, fue catalogado inmediatamente como herejía absoluta. El Evangelio de Tomás representaba una amenaza letal para esta nueva estructura religiosa. Si la enseñanza original demostraba que el entendimiento directo de tu propia naturaleza era verdaderamente suficiente para alcanzar el reino, la figura del intermediario se volvía completamente inútil.
¿Cómo justificaban la existencia de una estricta jerarquía sacerdotal si el acceso a la verdad suprema era directo y gratuito? Simplemente no podían. Por eso, ordenaron la persecución y destrucción sistemática de estos invaluables manuscritos antiguos a lo largo del imperio. Roma necesitaba súbditos obedientes, no individuos con percepción espiritual autónoma. Querían rebaños sumamente temerosos, no pensadores libres. El ocultamiento de este manuscrito no fue un simple accidente de la historia o una pérdida accidental debido a las traducciones alteradas durante todos estos largos años. Fue un acto deliberado de profunda censura institucional diseñado específicamente para extirpar tu conocimiento interno definitivo. Este valioso texto prohibido fue sepultado profundamente bajo la inmensa arena del desierto para lograr asegurar firmemente que pasaras todos tus días buscando desesperadamente en los templos oscuros de fría piedra lo que siempre estuvo firmemente oculto dentro de ti. Hoy finalmente recuperas exactamente esa antigua enseñanza original que la rígida autoridad institucional intentó borrar para siempre dominarte sin piedad. Despierta ahora. Y la razón de esa censura no fue para proteger tu alma, sino para proteger su imperio. Porque si este manuscrito salía a la luz, el monopolio más lucrativo del mundo antiguo estaba a punto de colapsar. Detente por un segundo y hazte esta pregunta crucial. ¿Qué le pasa exactamente al negocio milenario de la religión si el reino no está en el cielo? Piensa en la inmensa maquinaria arquitectónica, económica y política que se ha construido a lo largo de los siglos. Si el reino no es un paraíso amurallado más allá de las nubes al que solo entran los que obedecen ciegamente las reglas del clero, ¿para qué sirven los enormes templos recubiertos de oro? ¿Para qué sirven los intermediarios, los ritos complejos y las autoridades institucionales que reclaman ser la única voz autorizada por la divinidad? La respuesta a esta pregunta es la razón exacta por la cual la interpretación original del mensaje tuvo que ser brutalmente alterada. Roma y las nacientes estructuras religiosas comprendieron rápidamente que no podían controlar a un pueblo que se sabía soberano de su propio espíritu. La autonomía espiritual es el mayor enemigo del poder absoluto. Por lo tanto, necesitaban inventar un mecanismo de dependencia eterna. Y así nació la doctrina del cielo distante. Trasladaron el reino de Dios, que en la enseñanza original era un estado de percepción y entendimiento profundo, hacia un futuro inaccesible post-mortem. Lo convirtieron en un lugar geográfico al que solo podías llegar después de la muerte. Al alejar el reino de tu interior y colocarlo inalcanzable en las alturas, la autoridad institucional se autoproclamó como la única dueña de los mapas y las llaves para llegar allí. Fue la maniobra de control más brillante y oscura de la historia humana. De repente, ya no eras un ser completo buscando el despertar gnóstico. Te convirtieron en un sujeto defectuoso, exiliado y manchado, que necesitaba desesperadamente ser salvado. Y esa salvación, por supuesto, tenía un precio altísimo. Durante siglos, esta inmensa mentira garantizó la sumisión absoluta de las masas. Generó imperios basados en el terror al castigo eterno y la promesa condicionada de un paraíso futuro. Justificó el cobro de diezmos obligatorios, la venta descarada de indulgencias y la obediencia ciega de reyes y plebeyos por igual. Te vendieron un codiciado boleto para después de la muerte, porque un muerto no puede regresar a reclamar si el paraíso prometido resultó ser un fraude. Mientras tanto, en esta vida física, te exigieron obediencia y resignación ante el dolor. Te enseñaron que sufrir en silencio era una virtud que te acercaba a ese cielo lejano, asegurándose así de que nunca te rebelaras contra tu propia miseria terrenal. El miedo se convirtió en la verdadera moneda de cambio. Si te atrevías a cuestionar su doctrina, no solo enfrentabas la furia de la autoridad, sino la condena de tu propia alma. Pero los manuscritos prohibidos contaban una historia radicalmente diferente. Textos apócrifos como el Evangelio de Tomás representaban una amenaza fulminante para este monopolio. Enseñaban que no hay ningún peaje que pagar, ningún sacerdote que impresionar, ni ninguna estructura externa que pueda mediar entre tu propia conciencia y la verdad suprema. Al despojarte de la enseñanza original, te robaron tu herencia directa y te dejaron como un esclavo espiritual,
mendigando piedad a las puertas de catedrales vacías. La invención del cielo distante no fue un error inocente de traducción, fue un diseño calculado milimétricamente para mantenerte de rodillas, mirando siempre hacia arriba, esperando ingenuamente que alguien más te salve de la prisión que ellos mismos construyeron para tu mente. Te encerraron en esa prisión ideológica ocultando deliberadamente las pruebas de tu libertad. Pero las pruebas sobrevivieron a la hoguera, y es hora de que veas con tus propios ojos el texto que ellos no querían que leyeras. Lee esto conmigo. Presta mucha atención a cada palabra, porque lo que estás a punto de escuchar es la enseñanza original que el imperio intentó silenciar para siempre. El Logión 3 del Evangelio de Tomás dice exactamente esto. Jesús dijo, si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, moráis en la pobreza y sois la pobreza misma. Detente y analiza la inmensa gravedad de este manuscrito. En unas pocas líneas, esta enseñanza original aniquila por completo la estructura religiosa que te impusieron. Jesús advierte explícitamente sobre aquellos que te guían, sobre esa autoridad institucional que te señala hacia arriba, hacia un cielo distante. Te dice que si el reino fuera un lugar físico en las nubes, los pájaros tendrían ventaja sobre ti. Es una ironía brillante y una crítica directa a la ignorancia de los líderes religiosos que mercantilizaron la divinidad. Pero la verdadera clave, el corazón de este texto prohibido, reside en la frase más peligrosa jamás escrita. El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. ¿Qué significa realmente esta dualidad profunda? La religión tradicional te castigó por mirar hacia adentro y te obligó a mirar únicamente hacia afuera, hacia los altares y los sacerdotes. Sin embargo, el despertar gnóstico plantea que no existe ninguna separación real entre tu estado interior y tu percepción del mundo exterior. Cuando este antiguo evangelio afirma que el reino está adentro y afuera, no te está entregando un mapa físico. Te está revelando la ley fundamental de la percepción humana. El mundo externo que experimentas todos los días es el reflejo exacto y la extensión directa de tu propio nivel de conciencia interior. Si albergas caos, miedo, resentimiento y oscuridad en tu mente, esa será la lente a través de la cual observarás e interpretarás absolutamente todo a tu alrededor. Aquí no hay magia infantil ni promesas vacías. La revelación es cruda y directa. La ignorancia interna crea invariablemente tu propio infierno externo. Si no logras conocer tu verdadera naturaleza, caminarás por este mundo como una víctima constante, reaccionando con amargura ante cada desafío, sintiéndote atacado por las circunstancias y atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento terrenal. Ese infierno diario que tantas personas experimentan no es un castigo divino enviado por un creador vengativo desde las alturas. Es simplemente el resultado ineludible de vivir desconectado de la luz del propio entendimiento. El texto es implacable cuando concluye diciendo que si no te conoces a ti mismo, moras en la pobreza y eres la pobreza misma. Esta pobreza no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de monedas que llevas en el bolsillo. Se refiere a la miseria espiritual suprema, a la bancarrota existencial de quien camina por la vida ignorando por completo el inmenso poder de su propia identidad sagrada. Cuando comprendes esta enseñanza, todo el gigantesco teatro del miedo se derrumba en un instante. La Iglesia te exigió devoción externa ciega para mantenerte en un estado perpetuo de ignorancia. Sabían perfectamente que mientras buscaras la aprobación de los hombres o la intercesión de los santos, jamás mirarías hacia el único lugar donde reside tu verdadera soberanía. Al despojarte de este manuscrito, te arrebataron la brújula y te dejaron deambulando en la oscuridad, convenciéndote de que estabas roto y necesitabas reparación. Pero el conocimiento de uno mismo no requiere templos. El verdadero despertar gnóstico ocurre en el silencio absoluto de tu propia percepción. Cuando asumes que el reino está adentro,
dejas automáticamente de culpar al entorno por tus tragedias y comprendes que tu responsabilidad principal es iluminar las sombras de tu propia mente. Al purificar tu comprensión interna, el mundo externo se transforma de inmediato, no porque la materia se altere mágicamente frente a tus ojos, sino porque tú has dejado de proyectar tu ignorancia sobre ella. Esta es la revelación que la autoridad institucional calificó como herejía absoluta y persiguió con sangre y fuego a lo largo de los siglos sombríos de nuestra historia humana. Te ocultaron celosamente este mensaje porque un individuo que se conoce a sí mismo es totalmente ingobernable por el miedo ajeno. El engaño fue sistemático y perfecto durante mucho tiempo, pero hoy el velo ha sido finalmente levantado y la verdad recuperada. Ahora posees el conocimiento directo que ellos intentaron enterrar celosamente bajo la gruesa arena del inmenso y árido desierto. El texto ha hablado y el mensaje original ha sido expuesto claramente ante ti, revelando el asombroso secreto perdido. El reino te pertenece hoy, no mañana, ni después de la muerte, sino en este preciso y eterno momento. Recuerda esta inmensa verdad. Siempre y ahora mismo. Saber que este texto existe cambia la historia escrita, sí. Pero si no lo aplicas, si solo lo acumulas como un dato curioso, sigues siendo exactamente el mismo prisionero del sistema. La verdadera amenaza para ellos es que uses este conocimiento hoy. La gran pregunta que debes hacerte en este preciso instante es cómo se aterriza esta antigua enseñanza en la fría realidad de tu vida diaria. Durante demasiado tiempo, te han enseñado a operar desde la carencia absoluta. Si el reino ha estado siempre dentro de ti, la primera y más urgente acción que debes tomar es dejar de mendigar. Observa tu propio comportamiento y sé brutalmente honesto contigo mismo. Cada vez que te arrodillas para pedir un favor, cada vez que ruegas por un alivio repentino, estás perpetuando exactamente la mentira que la autoridad institucional diseñó para ti. Estás asumiendo la postura del esclavo que le pide migajas al amo, ignorando por completo que tú llevas la corona de tu propio reino interno. La ansiedad constante que te ahoga, la sensación de vacío existencial que te persigue cuando te quedas solo en silencio, y el miedo al futuro no son simples debilidades temporales. Son los síntomas directos de haber creído en una traducción alterada de tu propia existencia. Esa profunda angustia no se soluciona asistiendo a misa los domingos. No se calma encendiendo velas frente a estatuas de madera ni esperando milagros caídos del cielo. La estructura religiosa te ha vendido esos placebos temporales para asegurarse de que sigas siendo un cliente dependiente de su inmenso monopolio. Te prometieron que si cumplías con sus rígidos rituales externos, encontrarías la paz. Pero la verdad que revela este manuscrito es tajante: la paz nunca provendrá de un acto externo de sumisión. La única cura real para el vacío y la desesperación terrenal es asumir la responsabilidad absoluta del conocimiento propio. A este proceso profundo y transformador los antiguos sabios lo llamaban la gnosis. No es un dogma ciego, no es un sistema de creencias, es el despertar gnóstico que ocurre cuando decides dejar de buscar salvadores y te atreves a enfrentar las sombras y las luces de tu propia psique. El que llega a conocerse a sí mismo deja de ser, en ese mismo instante, un esclavo de sus circunstancias. Cuando comprendes verdaderamente la enseñanza original, te das cuenta de que el mundo externo no es un tribunal que te juzga, sino un espejo impecable que refleja tu grado de ignorancia o tu nivel de entendimiento. Si te pasas la vida reaccionando con ira, miedo y resentimiento ante cada obstáculo, no estás siendo atacado por la mala suerte ni por un Dios vengativo. Estás simplemente experimentando las consecuencias directas de tu propia falta de percepción interior. El sufrimiento humano, en su gran mayoría, nace de esta desconexión fatal. Has depositado tu poder en manos de líderes religiosos esperando que ellos arreglen el caos que experimentas. Y mientras tanto, el texto prohibido susurra desde la arena del desierto que la única autoridad real sobre tu experiencia de vida yace oculta en tu interior. Asumir la gnosis significa dejar de ser la eterna víctima del destino. Significa comprender que no eres una criatura defectuosa, pecadora y rota que necesita la constante intervención de la Iglesia para ser perdonada.
Esa es la narrativa tóxica del mensaje oculto que fue silenciado. Eres, por el contrario, un ser portador de luz y tu única obligación sagrada en esta vida es recordar esa identidad. Cuando esta profunda comprensión se asienta en tu percepción diaria, la necesidad compulsiva de buscar validación externa desaparece por completo. Ya no necesitas que un sacerdote te absuelva, porque comprendes que el error no es una mancha eterna en tu alma, sino un simple acto de ignorancia que se corrige con conocimiento. Dejas de pedirle al cielo que cambie a las personas que te rodean y comienzas a cambiar la forma en la que tú reaccionas ante ellas, transformando así tu entorno. Este despertar gnóstico altera radicalmente tu manera de habitar el mundo físico. Las tribulaciones diarias, los conflictos y las pérdidas ya no se perciben como castigos incomprensibles, sino como escenarios neutrales donde tu entendimiento es puesto a prueba. Al cultivar el reino interior, desarrollas una fortaleza inquebrantable frente al caos externo. La autoridad institucional jamás quiso que experimentaras este nivel de independencia. Un hombre o una mujer que no teme al infierno, que no anhela un paraíso lejano y que no se siente culpable por existir, es absolutamente inútil para la maquinaria del poder religioso. Se vuelve invulnerable a la manipulación basada en el terror y la culpa. Por eso, este apócrifo milenario fue perseguido con tanto odio y ferocidad. Porque entregarle al individuo la llave de su propio reino equivale a desmantelar instantáneamente todos los imperios de fe ciega construidos sobre la ignorancia humana a lo largo de los oscuros siglos de adoctrinamiento religioso. Tu tarea principal desde hoy es abandonar completamente esa antigua postura de mendigo espiritual. Comienza a observar tus propios pensamientos sin emitir ningún juicio. Examina detalladamente tus reacciones automáticas ante las grandes dificultades y toma posesión del inmenso territorio de tu propia mente. La revelación final de estos valiosos textos es muy clara y no admite dudas infundadas ni excusas cobardes de ninguna clase. El verdadero conocimiento interno aniquila para siempre la falsa dependencia externa que te impusieron astutamente al nacer. Reclama hoy mismo tu soberanía absoluta en este mundo. Conócete a ti mismo verdaderamente, abraza tu entendimiento oculto, rechaza la mentira impuesta y domina cada rincón de tu propia existencia terrenal sin pedir más permiso a nadie jamás en la vida. Comienza tu gran liberación ahora. Al iniciar esta liberación a través de la gnosis, finalmente te das cuenta de algo aterrador. Esa profunda carencia espiritual que sentiste toda tu vida nunca fue natural. Fue el resultado de un diseño institucional calculado. El robo más colosal en toda la historia de la humanidad no fue el saqueo de tesoros de oro, ni la violenta conquista de inmensos territorios físicos. El verdadero crimen, el más oscuro, calculado y devastador de todos los tiempos, fue el robo sistemático y deliberado de tu propio poder interior. Roma te robó el reino. Al ocultar este invaluable manuscrito bajo las ardientes arenas de Egipto y censurar brutalmente la enseñanza original del Evangelio de Tomás, la autoridad institucional levantó un muro infranqueable entre tú y tu verdadera soberanía espiritual. Te obligaron a mirar hacia arriba, hacia un cielo distante, vacío y mudo, mientras ellos se convertían en los administradores exclusivos e indiscutibles de una salvación que, en realidad, nunca estuvo perdida. Te dejaron completamente inmovilizado, atrapado en una red asfixiante de culpa, miedo y obediencia ciega, obligándote a esperar un rescate mágico que jamás llegaría, simplemente porque el poder que buscabas desesperadamente afuera siempre habitó en el centro exacto de tu propia percepción. Esa rígida estructura religiosa no solo alteró los textos apócrifos sagrados, alteró fundamentalmente tu forma de entender la realidad y de percibirte a ti mismo. Al extirpar el conocimiento directo de tu propia naturaleza, te redujeron a un simple súbdito temeroso, a un deudor eterno que debe pagar con sumisión el supuesto privilegio de existir. El despertar gnóstico es exactamente lo que ellos más temen en este mundo. Porque un individuo que recupera su entendimiento profundo y reconoce que el reino no es un territorio geográfico, sino su propia identidad irrenunciable, se vuelve absolutamente incontrolable. Ya no hay pesadas cadenas institucionales que lo aten, ni falsas amenazas de fuego eterno que lo intimiden en la noche. Has descubierto la gran mentira que sostuvo imperios milenarios,
Y con esta revelación implacable en tus manos, toda su antigua ilusión de poder se desmorona irremediablemente ante tus propios ojos. Si este conocimiento ha sacudido violentamente las bases de lo que creías cierto desde niño, si sientes que la densa venda de la ignorancia finalmente ha caído de tu mente y estás verdaderamente listo para reclamar tu herencia negada, este es el momento exacto de actuar. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo. Tu acción directa hace que la barrera del algoritmo se quiebre y que esta antigua enseñanza original llegue a miles de mentes que aún siguen atrapadas en la sumisión. Suscríbete al canal inmediatamente y activa la campanita de notificaciones para asegurarte de no perderte absolutamente ninguna de las traducciones alteradas que seguiremos desenterrando sin piedad de las sombras de la historia. Sin embargo, debes saber que la trampa institucional no terminó allí. El ocultamiento del reino fue solamente el primer golpe de su gran plan maestro de dominación. Para garantizar que te mantuvieras dócil, resignado y que jamás intentaras recuperar tu verdadera fuerza interna, los arquitectos de la iglesia primitiva necesitaban alterar otra pieza fundamental de tu conciencia. Necesitaban corromper una palabra tan determinante que, al ser distorsionada, te dejaría completamente desarmado, obligándote a aceptar sus dogmas sin cuestionar jamás su autoridad. Y lo lograron con una precisión lingüística verdaderamente escalofriante, robándote la capacidad de ejercer el verdadero entendimiento. Roma cambió la forma en que entendías el reino. Pero para asegurar tu sumisión, alteraron otra enseñanza vital. La llamaron fe, y no significa creer a ciegas. Haz clic en este vídeo para descubrir el mensaje original que manipularon.